Nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y dice el verso 13: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo los domingos a las 5 de la tarde aquí en Comunidad Apostólica, sede Union Church, o a las 11 de la mañana en sede Maná Museo de las Sagradas Escrituras. Si Cristo no resucitó, somos los más miserables de todos los hombres. Y pensemos en ciertas situaciones como la enfermedad. Cuando usted está enfermo, siente el dolor, a veces la desesperación de una enfermedad larga. Tal vez usted piense, en la resurrección no habrá llanto ni dolor. Y cuando usted le predica a una persona en fase terminal, a un niño con cáncer, a un enfermo que está a punto de morir, a una persona que ha sufrido dolencias, patologías terribles, y usted le habla de aceptar a Cristo, y si no hay resurrección de muertos, es una fe ilusoria, es una fe que es puro aire, que se compara, se hace entonces equivalente a la superstición, porque la superstición no tiene esencia, no tiene fundamento, no tiene una realidad ni material ni espiritual que esté detrás de la superstición. La resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos se implican la una a la otra. Si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Y si nosotros no vamos a resucitar, Cristo no resucitó. Eso es lo que dice el pasaje aquí. Ambas cosas entonces necesariamente se implican. No existe una sin la otra. En una expresión lógica diríamos, Cristo resucitó sí y solo sí nosotros vamos a resucitar. Y nosotros vamos a resucitar sí y solo sí Cristo resucitó. Nunca Pablo se consuela solamente con el hecho de que tras la muerte nos vayamos al cielo. El mensaje que el cristianismo en gran parte ha dado durante casi 20 siglos es que tras la muerte nos vamos al cielo. Y no niego, porque hay otros pasajes del Nuevo Testamento que tras la muerte y mientras la resurrección llega,
nuestra alma perciba la bienaventuranza, la presencia de Dios. No lo niego, pero eso no es suficiente. Eso no es la salvación completa. La salvación completa es la salvación de la persona entera, y la persona entera incluye fundamentalmente su cuerpo. Lo he dicho varias veces, pero no sería demasiado el volverlo a repetir, porque tiene que ser una de las características de la doctrina en comunidad apostólica. Que el hombre no es ante todo un alma o un espíritu, que el hombre es ante todo un cuerpo. Y somos un cuerpo porque el libro de Génesis no dice, e hizo Dios al hombre espíritu. Hizo Dios muchos espíritus allá en el cielo y luego decidió mandarlos a habitar en unos cuerpos. Eso no dice Génesis. Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y luego le insufló el hálito de vida. Y no nos dice más Génesis con la palabra hebrea nefesh, que más sea el hálito de vida, pero que el hombre es fundamentalmente ese ser creado de los mismos elementos que están en las plantas y en los animales, la tierra, de los mismos elementos que conforman el planeta y las estrellas y todas las galaxias. La creación es material. Dios no creó fundamentalmente espíritus, aunque haya espíritus, aunque haya creado espíritus. Pero Génesis ni siquiera se toma la molestia de contarnos la creación de los espíritus, pero sí la creación de un mundo material, la luz, la tierra, el agua, las plantas, los animales y el hombre de la Adamá, la tierra fértil. Por eso su nombre Adán, porque fue creado de la Adamá. Y después de la muerte, en cuanto eres polvo, al polvo volverás. ¿Cuál es la definición de Génesis de nosotros? Somos polvo. Y no está de más recordarlo. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? ¿Por qué si no hay resurrección de muertos, nuestra fe es vana? Precisamente porque la creación y la humanidad somos ante todo materia. Ahora bien, la materia y cada una de las criaturas, cada uno de los entes creados, somos finitos. Ninguna cosa finita puede sostenerse a sí misma. Todo ser finito tiene que tener su existencia, tiene que estar parado en lo infinito. Todo lo finito, si no depende de manera absoluta del infinito, tiende a desaparecer, porque es finito. Todo lo finito se va a desintegrar, se va a morir, se va a deshacer. La carta a los Romanos le llama a esto corrupción. Lo finito tiende a la desaparición. Si a esto añadimos que los seres morales, los seres humanos, nos separamos del amor de Dios, los seres morales decidimos dejar de amar a Dios, entonces tendemos a la desaparición por dos razones. La primera, por causa de nuestra propia finitud, y la segunda, por cuanto nos hemos separado del infinito, del que da la existencia. Por eso todo ser humano está condenado a la muerte. Todos estamos condenados a la muerte. Y el mundo material que Dios había creado
y que había puesto bajo el dominio del hombre, tiende a desaparecer porque el hombre no ha querido mantener la vida y la existencia eterna unido a Dios. ¿Qué hizo Dios entonces para salvar de la muerte y de la desaparición a este mundo? Lo que hizo Dios fue hacerse humano, hacerse carne, materia, un niño que nació en Belén. Cristo se hizo materia. Y como hombre material, corporal, de carne y hueso, murió en la cruz, una muerte física. Así Dios asumía la finitud y la desaparición de todos nosotros en sí mismo, para reconciliarnos con Él. Pero al reconciliarnos con Él, al reconciliar las cosas finitas con el infinito, otra vez la finitud podría estar en comunión con lo infinito y existir para siempre, no por sí misma, sino en su dependencia de Dios, del absoluto. Por eso Jesús tenía que resucitar, porque si había reconciliado a la finitud y al hombre con Dios, entonces la desaparición habría sido vencida. No sería lo definitivo, no sería lo último, porque es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué va a quedar al final? Cuando toda la humanidad, más tarde o más temprano, hayamos muerto y hayamos desaparecido. Cuando la vida en este planeta se haya extinguido. Cuando los astros del universo se sigan separando y se enfríen por completo y queden tan lejanos los unos de los otros en una oscuridad absoluta, ¿qué habrá triunfado? La nada, la muerte. Pero esa es la pregunta. ¿Triunfa la muerte? ¿Lo definitivo es la nada? Si lo definitivo es la vida, si lo definitivo es el ser, es Dios, entonces la resurrección es indispensable. Y si no hay resurrección, entonces volvemos a la finitud abandonada. Volvemos a la finitud que desaparece. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no resucitó, no hay fundamento de nuestra fe. Y por tanto nuestros pecados no han sido perdonados. Nuestra separación moral de Dios continúa. Noten ustedes qué importante es la resurrección de Cristo. Y yo les contaba hace 8 días que hay ciertos grupos que dicen que Jesús no pudo haber resucitado físicamente. Las palabras de Pablo en este pasaje que acabamos de leer serían: son falsos testigos de Dios. Cualquiera que diga que Jesús resucitó y a la vez niegue la resurrección corporal es un falso testigo de Jehová, o sea, de Dios, ¿no? Porque Dios ha testificado que Jesús, el carpintero de Nazaret, aquel hombre que parecía un hombre ordinario, fue hecho por Dios Señor y Cristo cuando le resucitó. Dice Pedro en su sermón del Pentecostés: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el Antiguo Testamento no es clara la resurrección, decíamos. Muchos pasajes de los Proverbios y de otros textos parecen prometer que al hombre que teme a Dios le será dada larga vida, buena fama y riqueza. Pero en esta vida. El pueblo de Israel era el pueblo del pacto y el pacto consistía en la tierra de Palestina, en esta vida. ¿Y qué había para la otra vida? No era claro. Pero ahora Pablo dice algo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables. Cuando usted ha tenido
un momento de crisis porque hay personas a las que les va muy bien y tienen todo. Y usted dice, a mí me va muy mal. ¿A alguien le ha pasado eso? Cuando usted viene aquí a Union Church y pasa por casas tan bonitas, no dice, yo ¿por qué no tengo una casa de esa? ¿No? Porque esperamos algo mejor, una ciudad eterna, celestial, una casa no hecha de manos. Y entonces ya no me preocupa tanto no tener una residencia de esas, ¿no? Pero si no hay resurrección, pobre miserable. Nada más te estás haciendo ilusiones. Aclaro que el pensar en una vida de resurrección no tiene que hacernos personas pasivas en esta vida. Aun y cuando esperamos una vida de resurrección mejor que esta, en esta vida debemos actuar, predicar, denunciar la injusticia, ayudar al necesitado y vivir manifestando el reino de Dios. Ahí es donde Marx tenía razón, pero también estaba equivocado, porque él criticaba cuando la iglesia invitaba a las personas a resignarse de las vicisitudes de esta vida, pensando en una vida en el cielo. Ahí estaba equivocada la iglesia al predicar la resignación. Y tenía razón Marx a señalar ese error, pero no tenía razón Marx si se hubiera referido al cristianismo auténtico, porque el cristianismo auténtico es acción, es amor, acción, es predicación profética, es vida amorosa. Al hablar de resurrección no estamos tratando de decir que esta vida sea contemplativa, pasiva, abstraída del mundo, olvidada del prójimo. No. Pero con todo y ello, si no hay resurrección, como dirá Pablo más adelante, ¿qué va a pasar con los que han expuesto su vida? Por ejemplo, me adelanto. En el verso 30. ¿Y nosotros por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si no hay resurrección de muertos, parece que tendrían razón los epicúreos. Vivamos con el mayor placer y con el menor dolor. Tendrían razón los gladiadores. Hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos. Tendría razón el sociólogo Gilles Lipovetsky. Ya el deber no tiene sentido cuando mucho aceptemos una ética sin compromiso y sin dolor. Si los muertos no resucitan, pues dediquémonos a esta vida. Y entonces incluso los valores tendrían que desaparecer, porque esta vida es tan corta que tal vez no importe pasar por encima de otros para poder tener lo que queremos. Si no hay resurrección de muertos, no tendrá más bien razón el Marqués de Sade cuando en su filosofía dice que si en el mundo animal un león se come a un venado herido, y eso es natural, no podrán los hombres más fuertes aprovecharse de los más débiles, ¿no sería lo natural? Si no hay resurrección de muertos, nada tiene sentido. Acuérdense que Pablo no se conforma con una teología veterotestamentaria
es decir, del Antiguo Testamento, donde todo es para esta vida. Ni tampoco Pablo se casa con una postura gnóstica, dualista, de que el alma es la que se va a salvar en un más allá. Pablo tiene que subrayar, la resurrección es lo más importante y sin resurrección no hay nada. No se consuele usted de sus tribulaciones, ni de sus enfermedades, ni de la muerte de sus familiares, ni si lo llevan al martirio por Cristo. Si no hay resurrección, todo eso no sirve para nada y no hay consuelo posible. Qué bueno que la Biblia no tenga temor de decirlo, ¿no? Porque tal vez el diablo alguna vez a usted le ha tentado y le ha dicho, ¿y qué tal si todo lo que crees es pura mentira? Y Dios ni existe, y después ni hay cielo ni hay infierno. ¿Quién ha pensado eso? Sean sinceros, pues ¿cómo nada más uno? No, 2, 3, no, ahora sí ya, claro. Eso es una tentación. A veces no nos damos cuenta que hay un personaje oscuro por atrás secreteándonos. ¿Y qué tal si Dios no existe? La Biblia no tiene miedo de decir eso y lo plantea claramente. Miren, si Cristo no resucitó, no hay nada. Pero no se queda allí. Regresemos al versículo 20. Después de que ha dicho que si Cristo no resucitó seríamos los más miserables, dice el 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Podemos responder a esa duda, ¿verdad? Hay ciertos momentos donde Dios se nos revela con una convicción tal. Yo acepté a Jesús como mi Salvador desde niño. Pero eso no quiere decir que no tengamos dudas en ciertos momentos. Y por allá en la secundaria llegan los pensamientos, ¿y si existirá Dios? ¿Qué pruebas hay de que Dios existe? Una ocasión, mirando un video sobre las explosiones solares, pude ver tal majestad de las potencias atómicas que se manifiestan allí en la corona del Sol, que la revelación, la convicción en ese momento fue: Dios es real. ¿Verdad? Tal vez fue la última vez que me llegó esa duda, porque después tuve esa experiencia. Sin embargo, constantemente seguimos pensando, y yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya personas que piensen que todo lo que existe surgió por un azar ciego? Serán las mismas personas que se van a preguntar, ¿pero cómo vas a creer en la resurrección? Eso es tan imposible, tan difícil, que no puede ser. Pero cuando nos ponemos a contemplar que este mundo del que les hablo, este mundo finito que tiene que tener su sustento, su preservación en Dios, no es un mundo desordenado, es un mundo ordenado. Es un mundo complejo. Y siendo que el orden tiende siempre a desordenarse, que toda información tiende a desorganizarse, que todo lo que está caliente tiende a enfriarse, todo lo que se mueve tiende a detenerse. Esa es una ley que se llama de la entropía. Y a pesar de esa ley, el universo camina. Y el universo está caliente. Y el universo es información. Y el universo es orden. Y el universo es vida. ¿Cómo puede ser? Y todo eso es tan complejo. La estructura y el comportamiento de los átomos y de la materia, desde lo más pequeño, desde los cuantos hasta las galaxias más grandes, obedece
a finas estructuras matemáticas. Y la vida es tan compleja. Cualquier órgano de un animal o una planta, sus instintos, la información genética que está en una célula, que es más abundante y compleja que una biblioteca nuestra. Puede ser el resultado de un azar ciego, esa información ordenada, esas cadenas proteínicas y genéticas, esos aminoácidos, pueden ser casualidad. Millones de casualidades se juntaron todas para ordenarse solas. El viernes me tocó ser el maestro de ceremonias todo el día de un congreso médico en el centro médico. Y entre las ponencias de todo el día, yo lo que estaba corroborando cada vez es como cada uno de nuestros órganos o de nuestras células con diferentes funciones tiene una anatomía, unas partes complejas, y las sustancias y las enzimas y las hormonas y cómo trabaja todo. A pesar de que nos enfermemos, y precisamente nos enfermamos cuando ese delicadísimo y complicadísimo equilibrio se altera, y a pesar de que seamos mortales y duremos apenas 40, 80 años, y aún así nuestro cuerpo es maravilloso, que yo pensaba a lo largo del día, bueno, si todo esto es maravilloso, ¿qué trabajo le puede costar a Dios o qué tan difícil puede ser para nosotros pensar que la resurrección es real? Pues nada. Si Dios hizo este cuerpo tan difícilmente complejo y maravilloso para ser mortal, ¿qué no podrá hacer cuando nos resucite? Ahora bien, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos y es primicia de los que durmieron. ¿Por qué primicia? Porque el mundo sujeto a la desaparición, en el momento en que Jesús resucita, comienza a vivir la etapa de la nueva creación, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 19 al 21, dice que cuando Cristo regrese, y cuando regrese es cuando nos va a resucitar, será porque ha llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a la corrupción. Pero Cristo es como las primicias, aquella ofrenda que al principio de la cosecha consistía en la recolección de los primeros granos, como un canasto de los primeros granos que se habían recogido, y se llevaba al templo como un reconocimiento de gratitud a Dios por lo que nos había dado. Por eso la Biblia habla constantemente de diezmos y primicias. Esa primera parte de la cosecha es Cristo. La cosecha es la resurrección de todas las cosas para la nueva creación. Pero la primera parte de esa cosecha es Cristo. Y cuando Cristo resucitó, ahí comenzó la realidad de aquel texto de las palabras paulinas. Las cosas viejas están pasando. He aquí, todas están siendo hechas nuevas, porque Cristo resucitó. Y si Él es el primero, luego resucitaremos nosotros. Así que continúo en el verso 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a morir. Adán es el símbolo de la humanidad. La palabra Adán no solo significa tierra, como comenté hace rato, sino también significa género humano.
género humano que está hecho de tierra. Y el nombre Adán nos representa a todos porque todos nos hemos separado de Dios. Porque no hay uno de nosotros que llegado a la edad de la conciencia haya sabido amar a Dios y ponerlo en el centro de la existencia por sobre todas las cosas y en todo momento. Por el contrario, todos nosotros, después de haber llegado a la edad de la conciencia, en un momento u otro, hemos hecho algo que implica una falta de amor a Dios. Por tanto, somos pecadores. Y en esa forma de ser del hombre, que está representada en Adán, todos morimos, es decir, todos quedamos a expensas de nuestra finitud. Quiero aclarar algo. Una de las interpretaciones de Génesis, cuando Dios dice, el día que comas de ese fruto morirás, algunas interpretaciones dicen que el hombre fue creado inmortal y solo cuando comió del fruto se volvió mortal. Yo creo que no es así. Los padres griegos de los primeros siglos del cristianismo tampoco creían que era así. O sea, no soy el único. Creo que el hombre no fue creado inmortal porque el único inmortal es Dios. El hombre fue creado mortal, pero en comunión con Dios. Y si el hombre se hubiera mantenido en comunión con Dios, hubiera vivido para siempre. Pero por Dios, no por una inmortalidad intrínseca. Pero cuando el hombre comió del fruto y se separó de Dios, quedó a expensas de su mortalidad, de su finitud precisamente. Y por eso todos, al estar separados de Dios, no vamos a morir el día de 24 horas en que pecamos, porque Adán no murió ese día. Pero nuestro destino a partir de ese día es la muerte. La muerte física y la muerte espiritual que vive nuestra sociedad en toda esta violencia, miseria, pobreza en la que vive. La muerte en sí, la muerte como tal, no es una maldición de Dios. La muerte es una cualidad de toda criatura. Desde el momento mismo de ser criatura, sea hombre, sea planta, sea animal, es más, sea montaña, o sea estrella, o sea planeta, toda criatura tiene que desaparecer, porque es criatura. Entonces la muerte no es una maldición de Dios, pero fue una sentencia del hombre separado de Dios como su destino final. Como te separas de Dios, tu destino final es volver al polvo y terminar allí. Pero cuando Cristo resucitó, hay la posibilidad de que todos podamos vivir eternamente, dependiendo de Dios. Porque Dios es la vida, Dios es la luz, Dios es amor. Entonces es muy sencillo. Separarse de Dios, ¿qué es? Separarse de la vida y morir. Separarse de la luz es entrar en las tinieblas. Separarse del amor es entrar en el aislamiento y la soledad absoluta. Por tanto, reconciliarse con Dios es volver a la vida. Pero si yo soy fundamentalmente cuerpo, entonces ese volver a la vida tiene que ser una vida permanente para mi cuerpo. Cuando la carta a los Hebreos nos habla del patriarca Abraham, dice que Dios le ordenó salir de su ciudad, de Ur de los Caldeos. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y llegó a Canaán. Y Canaán estaba ocupado. Y Abraham nunca poseyó Canaán. Pero dice la carta a los Hebreos que Abraham esperaba no esta tierra material que aún está en pugna, sino que Abraham esperaba
la ciudad celestial que tiene fundamentos eternos. O en otras palabras, la resurrección. Cuando Abraham fue llamado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac, dice también la carta a los Hebreos, hablando de la fe en el capítulo 11, que Abraham no obedeció, pero en la fe de que Dios tenía que resucitar a Isaac. ¿Por qué? Porque si Dios le había prometido, en Isaac te voy a dar muchos hijos, y cuando Abraham todavía no tenía nietos, tenía que matar a Isaac, entonces se juntaban dos cosas contradictorias: la orden de matarlo y la promesa de que Isaac iba a tener muchos hijos. La única posibilidad de resolver la contradicción era que Isaac resucitara. Así que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a Isaac, pero tenía la fe de la resurrección. Por eso, Pablo continúa diciendo, después de las primicias, cada uno resucitará en su debido orden, verso 23. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Hace mucho tiempo ya que dimos el curso de Apocalipsis. No todos lo oyeron, ni todos los hermanos que se conectan a la distancia tal vez lo oyeron. Pero allí reflexionábamos sobre la pertinencia de la doctrina de un arrebatamiento separado de la segunda venida de Cristo. Puede usted repasar aquellos videos para que veamos que, conforme a este texto también, parece no haber una diferencia entre la venida de Cristo y la transformación de nuestros cuerpos. Todo aquí parece expresarse en un solo evento, en un solo momento. ¿Sí? Primero resucita Cristo y luego nosotros cuando Él venga. No hay separación entre un rapto y una segunda venida. Digo, es el mismo evento. Podría ser un rapto desde el punto en que somos llevados a encontrarnos con Cristo, y es la segunda venida en la medida en que Él trae la nueva tierra a este lugar. Pero no hay un tiempo entre una cosa y otra, sino están en el mismo instante. Por eso dice el 24, entonces vendrá el fin. Parece que esta expresión de Pablo no deja lugar a nuestro cuadro dispensacionalista, ¿no? Viene Cristo, luego la tribulación, luego la segunda venida, luego el Armagedón, luego el milenio. Aquí no hay nada de eso. Simplemente Cristo resucitó y luego cuando venga resucitamos nosotros y todo se acaba. Eso es más coherente. Por supuesto. Ya los estoy viendo que me están viendo con cara de what, ¿no? Con cuernos también. Mejor piénselo. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. ¿Por qué entrega Cristo el reino al Padre? Porque estamos hablando de Cristo humano. Hay que tener presente siempre cuando estamos hablando de Cristo, no en su naturaleza divina exclusivamente, sino en su encarnación y en el cuerpo glorificado. Acuérdese que Cristo nació físicamente, por tanto murió físicamente, y va a resucitar, o resucitó, perdón, físicamente, y ascendió físicamente, y va a regresar físicamente. Entonces estamos hablando del misterio de la encarnación, de todos los momentos que implica el Dios que se hace humano, el Dios que se humilla y luego es exaltado por el Padre. Cristo, a la diestra de Dios ahora, tiene sujetos
dice Colosenses y Efesios, a todo principado, potestad y dominio. Pero cuando Él venga y nos resucite, lo entregará todo al Padre. Y ahí comienzan los cielos nuevos y la tierra nueva. Verso 25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Aquí no está diciendo que Jesús no sea Dios, porque alguien puede apresuradamente sacar la conclusión de que si Cristo le somete todo a Dios, entonces Cristo no es Dios. Cristo es Dios porque es el Hijo de Dios. Cristo es Dios porque en el Apocalipsis claramente se ven los cuadros litúrgicos, cúlticos, donde toda la creación y los redimidos le alaban juntamente con el Padre y dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria, el honor, la alabanza, el poder y las riquezas. Al que está en el trono y al Cordero. Y solo Dios puede ser adorado. Cristo es Dios, pero Cristo es también humano. Y ahora, en este momento, Cristo sigue siendo humano. ¿Sí? Humano glorificado, humano resucitado, humano victorioso, pero humano. Y como humano es que regresa. Y como humano triunfante sobre el pecado, es que está poniendo todo bajo el dominio del reino de Dios. ¿Y cómo? A veces al estilo, les decía alguna vez, al estilo persa. Hay gente que quiere ayudarle a Dios en la pelea. Vamos a echar aceite a este altar que está por allá afuera. Vamos a caminar por la colonia para establecer el reino de Dios. Lo único que está haciendo es gastarse la suela de los zapatos. El reino de Dios no lo establece usted, el reino de Dios lo establece Dios. Venga tu reino, dice Jesús en la oración. Pero el reino de Dios se vive, se expresa a través de nosotros. Y en la medida en que predicamos el Evangelio y la gente rinde su vida a Dios, allí se manifiesta el reino de Dios. No es echando aceite, ni decretando, ni atando, ni diciendo que nosotros establecemos nada. No sea tan flojo para quedarse sentado decretando. Hay que ser trabajador, hay que ponerse de pie, mover nuestras patitas y salir a evangelizar. En todo caso, ¿no? Tenemos que ser una iglesia evangelista. Somos mucho una iglesia dominguera, hermano. Ahora sí, perdóneme que lo regañe. Usted es un hermano dominguero. Hay que ser evangelistas hasta que todo quede bajo el dominio de Cristo. Cristo entregará todo al Padre. Y el Padre mismo hará que el Hijo sea glorificado. Porque dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y toda rodilla se doble de lo que se imaginaban como universo en la antigüedad. Lo que está arriba en el cielo, seres angélicos de todo tipo, abajo en la tierra, todas las criaturas, y en las aguas debajo de la tierra, todo lo caótico y demoníaco. Todo tiene que doblar su rodilla al final ante Cristo y confesar que Él es el Señor. Ya sabemos que la diferencia estará en nuestro destino eterno. Si antes de morir yo doblé mi rodilla y confesé a Jesús como el Señor, participaré
de la resurrección. Pero, si yo me morí sin doblar mi rodilla y sin aceptar y estar de acuerdo en que Jesús gobernara mi vida, si yo me morí sin eso, lo voy a tener que hacer al final en el día del juicio. De todas maneras lo voy a tener que hacer. Los apóstatas y los ateos y los herejes y los incrédulos y los políticos y todos lo van a tener que hacer. De todas maneras lo van a hacer. Solamente que ya no van a resucitar para vida, sino para una destrucción eterna. Si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Un pasaje un tanto cuanto difícil. Pablo no está diciendo que hay que bautizarse por los muertos. Si usted se fija aquí, no hay una prescripción, no hay un mandato. ¿O sí dice, bautícense por los muertos? ¿Lo dice en alguna otra parte del capítulo? ¿Lo dice en alguna otra parte de la Biblia? No. Entonces, con todo el amor de nuestro corazón, le decimos a nuestros amigos mormones, la Biblia no dice en ninguna parte que nos bauticemos por los muertos, como se enseña en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Porque allí dicen ellos, bueno, tú ahora eres mormón, ya te bautizaste, pero tu abuelito no fue mormón. Tú quieres que tu abuelito se salve, bueno, te vuelves a bautizar ahora, pero en nombre de tu abuelito. Y por eso los mormones tienen estudios muy detallados y concienzudos de las genealogías. Si usted quiere saber quién fue su bisabuelo y tatarabuelo y todo eso, pues ahí los mormones le pueden dar información. Porque ellos tratan de bautizarse por todas las personas familiares suyos que no fueron creyentes. Y la doctrina es que al final entonces también ellos se van a salvar. No, hermano. El bautismo, en primer lugar, el bautismo no salva. Aunque hay muchos que así lo creen, el bautismo no salva. Porque no nos salva una acción nuestra, mucho menos un elemento como el H2O. No nos salva eso. Nos ha salvado la gracia de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que nos ha salvado, ¿o no? Ese amor de Dios manifestado en la muerte de Cristo, no el bautismo. ¿Cómo voy a decir que me salva el bautismo cuando lo estoy comparando entonces con la muerte de Cristo, con el amor divino? Bueno, eso suena a sacrilegio, ¿no? A blasfemia. El bautismo no salva. Mucho menos la Biblia dice que yo pueda tomar la decisión de fe por otra persona, porque el bautismo es solo una manifestación de que he creído. ¿Y cómo voy a manifestar que creyó mi abuelito que ya se murió? Eso no se puede. Aprovecho para comentar un texto también muy malentendido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé si aquí se va a romper algún corazoncito de alguien que esté así muy confiado. Es que la promesa de Dios es que toda mi familia se va a salvar. Usted no tiene que creer promesas que no están en la Biblia, porque aunque suene muy cruel, no va a pasar. Si no está en la Biblia, no va a pasar. Pero ¿cómo no va a estar en la Biblia si en el libro de Hechos hay 2 textos que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Si hay 2 textos, efectivamente, pero no son promesa para todos. Son una palabra que dio Pablo en 2 situaciones muy peculiares. Cornelio, el primer gentil convertido, y el carcelero de Filipos. Y en ambos relatos podemos leer
que estaba el carcelero y su familia y Cornelio y su familia. Y que las familias de ellos oyeron el mensaje y se bautizaron. Así sí. Si ahorita está aquí su familia y su familia oye, y su familia cree, su familia se bautice, claro que es salvo usted y su familia. Pero si no, no invente usted. Porque eso no dice el texto. Mire, sería tan absurdo como esto. Como Dios prometió que se va a salvar mi familia, entonces se va a salvar mi hermana. Pero como mi hermana está casada, su marido es su familia, ¿no? Entonces se va a salvar su marido. Y entonces se van a salvar todos los hermanos del marido y la mamá del marido y el abuelo del marido. Y entonces también los hermanos del abuelo y la suegra del abuelo y la tatarabuela de la suegra de la cuñada del sobrino, ¿no? Y entonces todo el mundo se va a salvar por cadena lógica necesaria. Y eso no dice la Biblia, hermano. La Biblia es muy clara. Unos se van a salvar y otros no. Y algunos de los que se perdieron serán familiares de los que se salvaron. No hay otra. No es una promesa. Ni tampoco se puede bautizar por los muertos. Entonces, ¿por qué se bautizaban por los muertos? ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? Pues porque no hay ningún dato en la Biblia o en los libros de historia del grupo herético en Corinto que nos dé más datos de qué creían y por qué se bautizaban por los muertos. Pero lo que Pablo está evidenciando aquí es una contradicción. Acuérdese, para la gente que dice, es que la Biblia no hay que interpretarla con la razón, es que la lógica no tiene nada que ver con la fe. Entonces, ¿por qué Pablo evidencia las contradicciones? Y dice que una contradicción es imposible. ¿En qué radica la contradicción? Por un lado, en afirmar que los muertos no resucitan y por otro lado, al mismo tiempo, bautizarse por los muertos. Eso es contradictorio. Y Pablo está denunciando irónicamente esa contradicción. A ver, ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos, ¿para qué se bautizan por los muertos? Probablemente haya sido ese un grupo influido de gnosticismo que pensaba precisamente que una vez liberados de la cárcel del cuerpo, las almas de los muertos estaban en el cielo y si nos bautizábamos en nombre de ellos, ellos podían entrar a las regiones celestes más luminosas. Estoy suponiendo, ¿no? Pero acuérdense que a Pablo no le basta ni nunca predica de una salvación etérea del más allá del alma, sino que Pablo siempre predica de una salvación del más acá, de este mundo renovado, de esta creación restaurada, de la resurrección del cuerpo. Y por eso dice, es contradictorio que niegues la resurrección. Tamaña herejía de Corinto, contradiciéndose, pero dándose simultáneamente con otra herejía, bautizarse por los muertos. Paso al versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, esto en cierta forma ya lo sabían nuestros abuelos mexicanos. No hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en cuestiones de doctrina esto es muy delicado. Una hermana muy querida de hace muchos años me escribía esta semana y me decía, ¿qué opinas del pastor fulano y que mi hija está trabajando con él? Y entonces yo empecé a investigar y vi que pues es en realidad una persona que predica herejías. Y entonces yo le escribía, pues por favor explícale a tu hija que hay esto y esto y esto y que se pueda apartar lo antes posible porque después ya no se va a poder apartar. Cuando hemos estado dando oído a la herejía, como dice Pablo a Timoteo,
algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error. Entonces los argumentos y la autoridad que esa persona va tomando sobre nosotros es como un hilo que da vueltas y vueltas y vueltas sobre nosotros, alrededor de nosotros, y luego ya no lo podemos romper. Por eso después que Pablo evidencia estas herejías y contradicciones, cuando después de demostrarnos que los que afirman que no hay resurrección de muertos, en el fondo están negando la fe, que los que se bautizan por los muertos están negando la conversión individual, ahora nos dice, tengan cuidado, no se junten con malas compañías. Las malas conversaciones corrompen. ¿Quiere usted ser un cristiano corrompido o sano? Si usted quiere ser un cristiano sano, procure no faltar tanto a los cultos. Lástima que le toca el regaño a los que sí vinieron. Si usted quiere ser un cristiano corrompido, entonces oiga cualquier predicación, compre cualquier libro, y cuando se encuentre alguien con enseñanzas así medias raras, interesantes, misteriosas, esotéricas, pues váyase para allá. Pero no, mejor no se vaya. Y no es que seamos como la Inquisición, ¿no? Y prohíbo esto y esto y aquí no prohibimos nada. Pero sí pedimos en primer lugar madurez, discernimiento. Y lo que yo le digo a veces allá en el ámbito universitario, ¿por qué habiendo tantos libros buenos y tantísima música excelente que no nos alcanzaría la vida para escucharla o para leerlos, perdemos el tiempo miserablemente en libros y música que no valen la pena? Pues yo les diría lo mismo en cuanto a la doctrina. Y parodiando a Renato de Leduc les diría, eso de la dicha inicua de perder el tiempo. Si no nos alcanzará la vida para saber lo necesario de teología, ciencias bíblicas, historia del cristianismo, y andamos leyendo libros chatarra, teología chatarra, libros de tipo fe churrumais. ¿Por qué no nos dedicamos seriamente a buscar en las Escrituras? No nos juntemos con gente de doctrinas raras, aunque parezcan muy atractivas. Y lo digo esto porque es tanta la gente que hoy sigue a los maestros judaizantes. Nada más que yo me dejara un poco más larga la barba y me ponga mi kipá y les empiece a decir mensajes salpicados de palabras en hebreo, y entonces sí, se va a llenar aquí, ¿no? Y herejías de muchos tipos. Las otras herejías, que ya hemos comentado mucho, de la prosperidad, de los decretos, de las liberaciones, que jalan tanta gente y que dejan tan buena ofrenda. Bueno, no digo más de la buena ofrenda. Entonces, la exhortación del verso 34, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar, ¿no? Digo, creo que hoy están todos los bien portados, que estuvieran los que necesitamos oír estas palabras. Ya vuelvan a su sano juicio, dejen esas doctrinas y también esas costumbres inmorales, porque este versículo se aplica a toda la carta. Ya vimos que los corintios habían aceptado costumbres de fraudes, de divisiones, de incesto y de idolatría, pero también doctrinas falsas. Esta es nuestra invitación con la que cerramos nuestra plática de hoy, una invitación directa de Pablo y del Espíritu Santo a través de él para nosotros. Vuelvan a su sano juicio como conviene.
y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Porque en todas las iglesias vamos a encontrar ciertas personas que actúan como si no fueran cristianos. Alguien me decía de un grupo de cristianos que ni siquiera saluda. No parecen cristianos, ¿no? Y Pablo dice, es como que no conocen a Dios. No ha habido ningún cambio en la vida, no ha habido ningún cambio en el ámbito de la familia. Necesitamos depender de Cristo cada día. Y si Cristo resucitó de los muertos, hemos insistido, dejemos que el poder de su vida de resurrección guíe nuestra vida. Si Cristo está vivo, físicamente puede no estar aquí, pero no está lejos de ninguno de nosotros. Cristo está con nosotros. Cristo está en nosotros. Por ello les voy a invitar para que oremos y le digamos, Cristo vivo, Cristo resucitado, manifiéstate, gobiérname. Ni siquiera les digo, entra en mí porque en nosotros ya está, ¿no? En nosotros ya está. Pero dejémoslo que nos gobierne. Permitámosle que esa vida poderosa, victoriosa. Dice que Jesús vencerá a todos los enemigos y al último enemigo que vencerá será la muerte. Pero esa es una manera figurativa de hablar, ¿eh? No se vaya a imaginar que la muerte de veras es una persona. La muerte no es persona. La muerte no es más que ausencia de vida. No es algo, no es nadie. En diferentes épocas se ha representado a la muerte. Como representación artística es correcto, pero si la representación artística la convertimos en un ser de verdad, entonces es como pensar que Superman sí existe. Es una fantasía, ¿no? Nosotros podemos ver incluso en grabados de Durero y otros personajes del siglo XVI, a una especie de esqueleto allí en las escenas bíblicas. Y en nuestra época se le ha dado una personalidad femenina. Y entonces se le viste con un manto de mujer a un esqueleto que tiene su guadaña, que era el instrumento para cortar las plantas, como simbolizando cuando se ciegan, es decir, se cortan las vidas. Pero la muerte no es ninguna señora. No es ninguna santa muerte, no es ninguna niña blanca. La muerte no existe. ¿Cómo? ¿Y entonces no nos morimos? Sí, claro que nos morimos, pero precisamente la muerte no es más que la ausencia de la vida. No existe como señora, ni como algo poderoso, ni como un enemigo divino. Pablo está usando una especie de metáfora, de poema, para decir que lo último de la corrupción y de la finitud que va a desaparecer es la muerte. ¿Cuándo desaparece la muerte? La muerte desaparece de dos maneras. Una, porque la muerte se manifiesta en la falta de paz, de gozo y de amor en que el mundo vive. Es una sociedad de la muerte, es un sistema de muerte que trae miseria, pobreza, enfermedades, guerras, asesinatos. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo y le permitimos manifestar su vida de resurrección, hacemos que esa muerte vaya desapareciendo porque surge una vida nueva, interior, una vida eterna, que es justicia, amor, paz, gozo en el Espíritu Santo.
Y esa muerte desaparece en un segundo momento cuando Jesús regrese y resucitemos. Señor Jesús, gracias por estar dispuesto a dejar tu trono glorioso y hacerte un niño indefenso. Gracias por convertirte en un hombre siervo, sencillo y humilde. Gracias por aceptar que te matáramos y mostrarnos que nos amabas hasta la muerte. Pero gracias porque has resucitado. Gracias porque eres Señor de todo principado, dominio y potestad. Gracias porque vives en nosotros, porque estás con nosotros hasta el fin del tiempo. Hoy te pedimos que en esa residencia tuya en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, nos gobiernes. Dirijas nuestros pensamientos y decisiones. Somos tuyos y a ti nos entregamos cada día. A ti confirmamos nuestro amor y nuestra disposición. A ti confesamos nuestros obstáculos, nuestros pecados, nuestras debilidades. Permite que con mayor poder cada día se manifieste tu vida inmortal en nosotros. Lo pedimos en la fe y en la gratitud de que nos escuchas. Amén.